atención, muchas partes de nuestra sociedad poco a poco ya se van moviendo hacia esa dirección. Yo ponía un ejemplo y yo decía, si usted ahorita, si ahorita salimos ahí y empezamos una marcha en favor de lo que usted quiera, en favor de los gatos, vamos a tener gente que nos apoye. Si empezamos una marcha por los derechos de los perros, vamos a tener gente que nos apoye. Pero si pedimos permiso para hacer una marcha para glorificar el nombre de Jesús, vamos a tener gente que se nos va a oponer, ineludiblemente, indiscutiblemente. Entonces, el anticristo va a tratar de mover con un odio visceral a la humanidad, a que sea una humanidad anti Dios, en contra de Dios. De hecho, ya Europa se considera un continente postcristiano. Las iglesias de Europa y en particular de España han vivido un auge, han crecido en los últimos 5 o 7 años. ¿Sabe por qué han crecido las iglesias en Europa? En España. Por los que decimos taza en vez de taza. Pero no es que el continente europeo se está volviendo a Dios. No es que las personas que son originarias o autóctonas de acá, lo que sea que eso signifique, se están moviendo a Dios. Es que personas que veníamos de allá nos estamos integrando a las iglesias de acá. Si no me equivoco, no sé si este dato es tan así como lo voy a decir, pero la iglesia más grande de Madrid es una iglesia colombiana. Abren iglesias que de hecho los pastores desde Sudamérica envían misioneros y plantan una iglesia y atraen a las gentes de su etnia, de su raza, de su lengua, que no se sienten cómodos diciendo tafa. Entonces, el anticristo, esa es una de las marcas que va a tener. Y hay que prestar mucha atención. Nosotros como hijos e hijas de Dios debemos prestar mucha atención. Filosofías ateas, filosofías que van en contra del cristianismo, conversaciones que lo que hacen es decir, es que el cristianismo es obsoleto, es que esas son ideas antiguas, es que las cosas no son así, es que eso era antes. Y antes eso no se escuchaba, ahora nos damos cuenta que eso se dice en televisión, en cualquier set de televisión, cualquier opinólogo dice cualquier cosa en esa línea. Y esa es una de las marcas del anticristo. Entonces yo les dije a ustedes que él iba a ser herido y que de esa herida, que era una herida como de muerte, en realidad va a ser sanado. Voy a continuar leyendo el versículo 8, dice, el 9 más bien. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y fe de los santos. Sin meterme mucho, ese versículo lo que significa es, cada uno tendrá consecuencias de lo que haga. Eso es lo que dice ahí. O sea, si alguno lleva en cautividad, irá en cautividad. O sea, lo que siembra cosecha y cada uno tendrá las consecuencias de lo que está sembrando. Entonces hasta aquí tenemos dos elementos espirituales raros. El dragón, ¿cierto? Que le dio su poder a la primera bestia. Y la bestia primera es el anticristo. Y ahora note el versículo 11, por favor. Creo que ya toca pasar, ¿verdad? En el versículo 11 dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los cuernos de un cordero, aparentemente humilde, aparentemente manso, aparentemente tranquilo. Los corderos no hacen nada. Tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hablaba como dragón. Al abrir la boca nos damos cuenta que es otro ser completamente vendido a Satanás y a su propósito. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este segundo elemento espiritual que aparece aquí, en el mundo y en la teología protestante le decimos el falso profeta. Durante la gran tribulación va a estar operando el anticristo y el falso profeta. El anticristo va a ser una figura política, va a tener injerencia mundial a través de pactos, a través de tratados. Y el falso profeta va a ser una figura espiritual. Mire que este falso profeta, en el versículo 12 dice que hace que los moradores de la tierra adoren al anticristo. El anticristo va a ser un líder político, muy sagaz, muy astuto, hasta que un buen día se le va a ocurrir
pedirle a la gente que lo adore. Y es muy posible que por eso sea el atentado. Vayan a tratar de eliminarlo, porque no es normal que un hombre pida que le adoren. No es normal que una persona pida que le adoren. Todos sabemos que eso es un atributo para Dios. La adoración es para Dios. Y este ser espiritual en algún momento va a pedir que le adoren. Y ahí es donde cambia el juego totalmente. Pero este otro ser, el falso profeta, va a movilizar. Este va a ser un ser con características religiosas. Este va a ser un ser con características de religión. Y él va a movilizar, va a ser un predicador para que la gente adore al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Engaña a los moradores con las señales. Una marca de la madurez cristiana es que no nos mueven las señales, nos mueve la sana doctrina. Una marca de la madurez cristiana, usted sabe que usted es un hombre o una mujer maduro o madura, cuando no lo mueve, que es que en aquella iglesia hacen cosas más espectaculares o hacen cosas con más show, o reparten bandeja paisa en vez de reparten bandeja paisa en vez de paella al principio de mes. Por ahí no van los disparos. La verdadera medida de la madurez cristiana es escuchar la palabra y decir: esa palabra es bíblica y es sana doctrina y edifica mi vida. Escuchar lo que cantamos y decir: esa canción es sana, es bíblica y es sana doctrina y edifica mi vida. ¿Sí me estoy explicando? Hay cosas que no son muy emocionantes, pero que edifican la vida. Y hay cosas que sí son muy emocionantes y destruyen la vida. Entonces, este ser dice que la gente se va a maravillar por los milagros que hace. Va a hacer grandes milagros, pero son milagros inmundos. Y nosotros debemos ser gente madura, que debemos aprender a decir: no es tanto el milagro, es edifica mi vida en el espíritu, me sirve para edificar el reino o no me sirve para edificar el reino. Amén. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. El anticristo, una vez que esté en su poder, va a pedir que le adoren, pero no solo va a pedir que le adoren, va a construir una estatua de sí mismo. ¿Qué egolatría más increíble? O sea, es algo extraordinario de egoísmo, de ególatra. Va a construir una estatua de sí mismo. Él solo va a hacer una estatua, y el falso profeta va a hacerle el milagrito de que la estatua va a hablar y va a cobrar vida. No sabemos cómo es eso, no sabemos si va a ser de qué manera o qué tipo de tecnología, pero algo va a suceder ahí. Y aquí viene otro elemento que es muy interesante en Hollywood. Si yo les digo el número 666, ¿usted con qué lo asocia? Satánico, ¿no? Anticristo, satánico, malo, azufre, el rojo, todo malo, sí, 666, todo malo. Vamos a ver, aquí aparece el 666 y voy a tratar de darle una explicación de qué va el 666. Y hacían, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y el número es 666. Varias cosas. Esa marca va a servir es para comprar y vender, y nadie va a poder ni comprar ni vender sin esa marca. Entonces vamos a saber que los políticos de ese momento van a conjurarse, de modo que además van a tener dominio y control de los bienes y los productos y los servicios. El comercio mundial va a estar gobernado a través de tratados y grandes bloques. Así se está organizando el mundo desde hace años. Cuando yo era niño, Europa era un montón de países todos diferentes, ¿cierto? Ahora resulta que son, no, ahora son Europa.
pasa de un país a otro, como pasar de un barrio a otro, de una ciudad a otra, sin mayor control y sin mayor problema. Además de eso, por ejemplo, ahorita la semana pasada en Madrid había unas manifestaciones, y creo que aquí en Valencia también hubo, de los agricultores a causa, en todo el país fue en realidad, perfecto, a causa de un tratado de libre comercio que acaban de firmar después de 10 años de negociarlo con Sudamérica. Mi país tiene un tratado de libre comercio con otros 7 países y Estados Unidos. Usted va al Consum hoy día y si compra una botella de jugo, dice piña de Costa Rica. Vivimos en un mundo globalizado. Cuando Juan escribió esto, nadie se imaginaba que alguien pudiese controlar lo que se compra o se vende. Hoy día es sumamente fácil controlar quién compra y qué vende. De hecho, nuestras cadenas de supermercados saben exactamente qué compramos. Saben exactamente cada cuánto lo compramos. A través de unas tarjetitas que nos dan y que nos dicen, pase la tarjeta, se va a ganar unos puntos y a fin de mes le vamos a devolver algo. ¿Sí? No me están devolviendo nada, se están dejando mi información, mis hábitos de consumo, se lo están dejando todo. Les estoy dando todo gratis. Para leer un periódico gratis hay unos muy simpatiquillos que le dicen a uno, solamente déjenos usar sus datos y puede leer el periódico gratis. Y para allá va uno, dale, para ahorrarse €1 al año, tome mis datos, que es lo más barato que tengo, mis datos. Es lo más valioso que tenemos. Va a haber un control mundial. Ahora, entonces, Juan dice que él oyó el número y dice que el número era 666. Yo le he dicho a usted que teníamos la Trinidad de Dios, ¿verdad que sí? Padre, Hijo y Espíritu. Puse el ejemplo del agua en sus 3 manifestaciones. Bueno, pues también resulta que, si no sé si lo notó, pero Satanás durante la gran tribulación va a estar operando en su propia Trinidad. El dragón, la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta. Satanás es realmente limitado. No tiene capacidad de crear, solo tiene capacidad de copiar. Y desde la eternidad, él ha visto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo relacionarse. Y su único intento, su único deseo y su única voluntad va a ser precisamente poder él conformar su propia Trinidad inmunda. Esa es la primera cosa. Lo otro que le quiero recordar es que como Satanás solamente copia, él solo sabe copiar, el número de la bestia, este número asociado al anticristo, es 666. En numerología bíblica, y ya aquí terminamos este capítulo, les dije que hoy nos vamos temprano. En numerología bíblica, el 6 es el número del hombre, 7 es el número de Dios, el 6 es el número del hombre. El hombre fue creado en el 6º día y en el 7º día descansó Dios. Amén. Sí, hasta ahí esa parte la tenemos. Okay. 6 es el número de hombre. 7 es el número de lo perfecto, de lo divino. Es el número de lo que es Dios. Solo Él es perfecto, solo Él es divino, solo Él es santo, solo Él es Dios. Ese es el número 7. Entonces Juan escucha que la gente va a comprar y vender única y exclusivamente a través de un mecanismo que es 666. Eso es la naturaleza del hombre caído, su propio ego, su propio orgullo. El tema del 666 en realidad lo que tiene que ver es no con un número solamente, sino que lo que tiene que ver es con la naturaleza del hombre caído, la naturaleza del hombre que ha tratado de alcanzar su mano hasta Dios, la naturaleza de una persona que va a haber exigido que le adoren, que ha creado una estatua de sí mismo o que ha construido una estatua de sí mismo pidiéndole a la gente que le adore. 666 es el egoísmo máximo, la expresión máxima de los hombres y las mujeres caídos, de los hombres y las mujeres creyéndonos que realmente somos todo lo importantes que según nosotros somos y poniendo a Dios en segundo plano. Digamos, para decírselo de una forma un poco dramática, melodramática más bien, como novela de Corín Tellado, cada vez que nosotros operamos sobre el egoísmo, estamos operando fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico eso? Cuando yo le pido a Dios que me bendiga a mí, porque quiero que me bendiga a mí, porque quiero ser el primer millonario de mi familia, estoy fuera de la voluntad de Dios. Cuando yo le pido a Dios que me bendiga y que prospere mis negocios, porque quiero ser de utilidad para otras personas y poder bendecir la obra del Señor y poder bendecir a otras personas, ya no estoy operando en egoísmo. No sé si pude marcar la diferencia. Cuando yo me pongo a mí como primera cosa, estoy operando en 666, en el número del hombre, en el número de las personas,
en el número de quienes estamos caídos. Pero cuando opero desde la óptica de Dios, y aquí lo importante no es el yo, es el nosotros. Y aquí lo importante no es que yo quede bien, es que nosotros aprendamos. Y aquí lo importante no es que yo sea feliz, es que todos estemos lo mejor que podamos estar. Cuando una familia opera así, triunfa. Cuando una ciudad opera así, triunfa. Cuando una iglesia opera desde esa óptica, triunfa. Pero cuando operamos desde el yo, estamos operando en esta misma lógica que va a haber en ese momento. 6, 6, 6. Y 3 veces, porque como Satanás solo puede copiar, él solo sabe copiar. 3, una vez más, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces es todo humano, eso es lo que el Espíritu Santo creo que nos quiere enseñar, o por lo menos yo puedo rescatar de este elemento. Ahora vamos a entrar al capítulo 14, que es todavía más corto. Ya ahora sí, ya casi termino. El capítulo 14 es muy corto, y por lo menos en mi explicación quiero decir, es en realidad bastante larguillo. Pero recuerdan hace como 3 o 4 semanas que hablamos de unos muchachos, los 144,000. Ok, aquí vuelven a aparecer, aquí acaban de volver a aparecer, aquí están. Lo que pasa es que ya están muertos. Aquí aparecen, pero ya los mataron. Ellos tuvieron que pagar con el precio de su vida ser predicadores y anunciar el reino de los cielos durante esta época tan terrible, cuando el anticristo va a estar operando. Vamos a leer, dice, versículo 14 en el 1, ¿no? Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son, yo les mencionaba el otro día, las personas estas que están en las entradas del metro, los testigos de Jehová. Ellos dicen que los 144,000 son las gentes que van a ir al cielo, y que ellos tienen la esperanza de ser de esos 144,000. Hay varias dificultades. La primera es que son israelitas, y dice inclusive de qué tribu son, sin ponernos en este tema de lo de los sefardíes y esas historias. Dice que son israelitas, y hay varios de estos que yo los veo y así como israelitas no se ven, se ven de este color latinoamericano igual a uno, o sea, israelitas no son. Y aquí van a surgirnos otro tipo de problemas. La vez pasada también vimos que dice que nunca han mentido, y por lo menos yo ya voy ahí caído, o sea, tampoco entro. Y aquí hay otro tipo de problemas que vamos a leerlos. Oiga el tipo de problemas que tienen. En el versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Hay testigos de Jehová que van con los hijos a repartir tratados con los hijos y no se contaminan, nunca tuvieron sexo. Estos son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Además, toda su voluntad ha sido vendida al servicio del Señor, del nombre del Señor, del Cordero. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero, y en su boca no fallaba mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea que no entiendo estos señores de dónde pueden inventar que alguno de ellos pueda calificar en esa categoría. Y tienen que vender ese librito Atalaya, ese librito que venden que se llama Atalaya. Atalaya significa vigía. Tienen que vender ese librito porque además de eso les enseñan que cuanto más produzcan para la iglesia, más cerca están de ser uno de los 144,000. Entonces, número 1, no han leído las características, y número 2, están ahí dele siendo explotados, porque el librito hay que venderlo, el librito no se regala. Yo no sé si usted ha notado eso. Regalar, dar las cosas regaladas, es una marca de nuestras congregaciones, pero en todo el resto del universo todas las cosas se venden. Vaya, cuéntele al padre que va a bautizar a su niño. ¿Sabe qué le dice? Claro que sí, la misa vale tanto. Yo no sé cuánto vale porque no he sido católico, pero usted quiere presentar sus hijos, aquí se los presentamos de gratis. O sea, la misa para un muerto, hay que pagar la misa para un muerto. Ojalá que nadie, pero si se muere, aquí se lo hacemos de gratis. Y más bien ponemos. Entonces, versículo 6.
Ahora lo que Juan ve son tres ángeles que pasan volando, versículos 6 y 7, y ellos no me voy a detener mucho en ellos, sino que lo único que pasa es que están anunciando el juicio de Dios. O sea que, si bien es cierto que ya la humanidad va a haber estado viviendo un tiempo difícil y terrible, todavía va a ponerse más difícil y más terrible. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No me voy a meter ahí, hasta ahí. Versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino y del furor de Dios. Aquí hay un nuevo juicio, se anuncia un nuevo juicio, pero este juicio es sobre una ciudad específica, una ciudad que en sentido espiritual se llama Babilonia. Yo, por lo que he estudiado, siempre he creído que esta ciudad y que este sistema religioso del cual el ángel en el versículo 8 hace alusión es en realidad la ciudad del Vaticano, que está en Roma. Y el sistema religioso que va a caer es el sistema religioso que fue instaurado en el año 350 y tanto por Constantino. Una de las mentiras más grandes que hay sobre este planeta, y nosotros estamos en un estudio bíblico, esto es de aprender, es de decir cosas que en un culto de repente no decís para no herir a alguien o golpear la sensibilidad de alguien. Pero una de las mentiras más grandes que la Iglesia Católica le ha contado a la humanidad es decir que son los herederos de los apóstoles y de la doctrina del Señor. El catolicismo se lo inventó un emperador de Roma que se llamó Constantino el Grande en el año 350 y algo, por favor, me falla ahora la memoria. Y la enorme mayoría de las reliquias que tuvo la Iglesia Católica en su inicio se las encontró la mamá de Constantino, una señora de nombre Helena, que fue en una visita a Jerusalén, y que estando en Jerusalén el Espíritu Santo la iluminó y escarbó en un lugar y hoy, sorpresa, se encontró la cruz de Cristo. Uy, sorpresa, y los clavos, y hubo un momento en Europa, solo en Europa, que se podían llenar 3 barriles con los prepucios que había en las iglesias católicas, que eran el prepucio de cuando circuncidaron a nuestro Señor Jesús. Se podían llenar barriles y barriles y barriles con los tales 3 clavos de la cruz. Se podían construir naves con la cantidad de madera que había en las iglesias católicas, que decían que era de la Vera Cruz, de la cruz de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ha sido una manipulación y una mentira a lo largo de la historia. Solo el tal cáliz sagrado, aquí en Valencia hay uno. Bueno, con mi esposa yo creo que he visto 3 aquí en nuestros viajes de por aquí. No son el cáliz sagrado, pero han sacado oro y petróleo, millones y millones de dólares, de euros, de moneda, con la pobre gente, con la ignorancia de la gente, y esclavizándolos a... Cierro el capítulo de enfado, paso al versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí todo esto son elementos de juicio. Al final lo que Juan ve es que el Señor va a ejecutar su juicio. Versículo 14 para terminar. Nos queda voy a leerlo corrido hasta el 20 y hago una pequeña explicación. Trato. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega,
porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó sus uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, un gran juicio. Estos últimos 6 versículos son figuras simbólicas del juicio de Dios sobre los hombres que no le han recibido. La semana pasada dije algo que quisiera repetir hoy. Los juicios que aquí se narran son terribles. No sé si a usted le parece terribles los juicios que aquí se narran. Y espérese que la semana que viene hay más juicios. Hay granizo, es como una mascleta la semana que viene, otra vez. Bombas, luces, hay de todo. Pero una vez una persona me decía: Ahmed, ¿cómo ustedes predican el domingo a un Dios de amor y uno después va y lee en Apocalipsis esas cosas tan terribles que le va a pasar a la humanidad? ¿Cómo es posible que una persona cometa un error en su vida y se condene a un castigo tan espantoso? Y yo les preguntaba la semana pasada, el miércoles, preguntaba y decía: ¿cuál es el pecado que verdaderamente le hace a uno merecerse un juicio así de terrible? Porque en el planeta hay muchos pecados. Hay cosas que en nuestros países se consideran pecado, que aquí no. Por ejemplo, a la hora de la comida, abrir una botella de vino. Hay hermanos que en nuestros países consideran que eso es pecado así, punto. Un borracho, usted está en pecado. Tomarse una cerveza en verano, o 2 o 10, está en pecado, punto. Eso es no y no, y no y contra no. Aquí como en morcilla, en nuestros países, unos no, otros sí. Hay una serie de elementos. Hay muchos elementos. Y uno dice: ¿de verdad Dios irá a mandar a alguien al infierno por una pecata minuta, por una situación como esa, por un arroz al horno que tenía morcilla? Que ya hasta me está gustando. Calculen ustedes cómo va la cosa. O sea, no. El pecado que realmente va a condenar a la humanidad es haber rechazado la sangre de Cristo, porque ese es el sacrificio más extraordinario que se ha hecho sobre este planeta. Piense usted que una de las 3 formas de Dios, el Verbo, se encarnó. Y el que le enseñó a cantar a los pájaros tuvo que aprender a hablar. El que le enseñó a volar a los ángeles tuvo que aprender a caminar. En el trono de nuestro Señor Jesús, cuando los ángeles vuelan, se tapan la cara a causa de la gloria que despide. Ese caminó entre nosotros, dice Juan. Puso su tabernáculo entre nosotros. Comió con ellos, se acostaba en el pecho de Juan, se cansaba. Dios mismo hecho hombre, Dios en forma de hombre, semejante a nosotros en todo excepto en el pecado. A la gente no la va a condenar que se tomó unos copetines de más, ojalá que ninguno nos los tomásemos. A la gente no la va a condenar ninguna de esas cosas. A la gente no la va a condenar que estaba martillando y se martilló el dedo y dijo una palabrota, ojalá ninguno la dijésemos. A la gente la va a condenar la falta de humildad y haber rechazado el sacrificio más grande que ha habido en este planeta. Eso es lo que va a condenar. Y a nosotros no nos mete en problemas el diablo. A nosotros no es que el diablo nos mete en problemas. A nosotros nos mete en problemas nuestra falta de humildad y nuestra falta de decir: Señor, tú sabes más que yo cómo vivir mi vida. Tú eres Dios el creador. ¿Recuerdan que empecé hoy diciendo que Él es creador? ¿Quién va a saber más de mi vida, el que me creó o yo? Yo no sé si a usted le pasa o si soy solo yo y voy a tomar unos minutos para terapia y me cobran después, pero hay días que yo no sé ni qué quiero. No sé si le ha pasado. Hay días que digo: qué buena decisión tomé en venirme para este lugar. Hay días que digo: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Hay días que digo: qué buena decisión tomé teniendo hijos. Y hay días que digo: ¿cómo me salieron así, Dios mío, si yo no soy así? Hay días que digo: qué buena decisión tomé casándome. Hay días que digo: mejor hubiera seguido corriendo ese día. Yo andaba trotando el día que Marta me invitó a salir.
y ahí cayó mi carrera de atletismo. Hay días que digo, qué decisión más buena, que gracias a Dios que me llamó a servirle y al pastorado y a trabajar con la gente. Y hay días que digo, Dios mío, ¿para qué me metiste en esto? Señor, si yo estaba quedito allá en mi vida, en mis cosas, profesor de inglés, haciendo lo mío, no me metía con nadie. ¿Quién va a saber más de mi vida? ¿El que me creó o yo que no sé nada? El que me creó, ¿cierto? A nosotros lo que nos mete en problemas es creer que sabemos más que Dios. Es tomar nuestra vida y decir, vea, hay un versículo que dice, haga esto. Y yo digo, sí, pero 666. Es su opinión, se está saliendo de lo que dice Dios. 6666. ¿Sí me estoy explicando? Que la Biblia dice que hay que pedir perdón, que la Biblia dice que hay que amarse, que la Biblia... no, pero es que la Biblia no conoció a esa hermana que se me sienta a mí a la par en la iglesia. Otra vez, mi opinión. La Biblia lo que me llama es Deuteronomio capítulo 28:1. Si solo un versículo se aprende de la Biblia, apréndase ese. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obras todo aquello que yo te mando hoy, acontecerá que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea que aunque usted corra, las bendiciones le van a alcanzar. Que aunque usted diga, Señor, ya tengo suficiente, ahora bendice a otro, le va a volver a bendecir. Que aunque usted diga, Dios, tengo tanto que puedo compartir, Dios más bien le va a dar más. Cuando tenemos la humildad de decirle, Señor, yo tengo una idea de cómo debería ser las cosas. Yo tengo una idea de cómo deberían ser ustedes. Seguro ustedes tienen una de cómo debería ser yo. Pero nada de eso es relevante. Lo relevante es cuál es la idea que tenía Dios de cómo debemos ser cada uno de nosotros. Amén. Hay una gran plaga, hay un gran juicio que se narra desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Al grado que llega a decir, omití el último versículo, pero lo voy a leer, dice que fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Hay cosas que son impensables. Los frenos de los caballos refiere casi hasta el hocico de los caballos. Hay juicios de Dios que son impensablemente duros para la humanidad. Pero esta congregación, la iglesia del Señor, iglesia con mayúscula, no Picacent, la iglesia del Señor, lleva 2000 años diciendo hay esperanza en Jesús. ¿Cómo es que un Dios de amor va a permitir eso? Porque ha permitido más de 2000 años de anunciar el bendito evangelio de la cruz, el evangelio de las buenas noticias. Las buenas noticias es que usted no tiene por qué esperarse a eso, ni caer ahí, ni llegar a ese final. Antes bien, entréguele su vida al Señor. Ponga su vida en manos del Señor y Él va a guardar la vida suya. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie esta noche? Como se portaron bien, nos vamos a ir temprano. Le damos las gracias a las personas que estuvieron con nosotros a través de la internet, a través de alguno de los canales digitales. Y tal vez podamos empezar esta noche por decirle, Señor, gracias por la salvación, gracias por tu sangre preciosa. Yo no sé si usted se siente agradecido, agradecida, bendecido, bendecida con saber que si bien es cierto, en la vida hay batallas y hay luchas, estamos guardados por su sangre preciosa. Amén. Así que, ¿qué le parece si con sus palabras, no con las mías, usted le dice, Señor, gracias porque me rescataste, Señor. Gracias porque me salvaste. Gracias, Señor, porque entregaste a tu Hijo, Señor, a tu Hijo unigénito, Dios, el único ser en todo este planeta que compartía tus genes, Señor. Lo entregaste en la cruz del Calvario, Dios, para pagar mis pecados, para pagar por mi castigo. Señor, en esta noche te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, o las múltiples oportunidades que nos has dado, Señor, a lo largo de nuestra vida. Señor, de escuchar de ti, de escuchar de tu amor, de escuchar de tu gracia, de escuchar de tu bendición, Señor. Gracias, Dios, porque la mayor bendición que podemos tener es haber sido perdonados, Señor, y haber sido lavados con tu sangre preciosa. Señor, esta noche te damos gracias por aquellas personas cerca nuestro, Dios, para quienes de una u otra manera nosotros también estamos funcionando como testimonio
de que tú eres Dios, Señor, de que tú cambias, que tú transformas vidas, que tú cambias circunstancias y situaciones, Dios. Hay personas quienes no sabemos, tu palabra nos enseña que somos cartas leídas, y hay gente que no sabemos, Dios, pero de una manera u otra estamos afectando también su vida para bien. Permítenos, Señor, ser un instrumento, Dios, para que el Espíritu Santo pueda, Dios, tocar esas vidas, tocar esas almas, transformar también esas circunstancias, Señor. En el precioso nombre de Jesús, Dios, te damos gracias, Señor, por la salvación. Te damos gracias por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por las centenares de personas que en esta congregación, que en esta iglesia han escuchado, Señor, de tu palabra, han escuchado de tu amor, han escuchado, Señor, que tú cambias, transformas vidas, cambias y transformas circunstancias. Y te damos gracias esta noche, Señor, por el montón de personas que hay, Señor, a lo largo de este país y han vuelto a sus países también, Señor, o están en otras ciudades y han conocido de ti, Señor, a través de este ministerio. Señor, permite que las muchas formas, Señor, en las que tratamos y nos esforzamos por alcanzar